Seguimos aquí en su espacio, Voz para el Cambio, por Telecanal 28. Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa. Eso como que está de moda en la República Dominicana, porque resulta que aquí lo que queremos es justicia, transparencia, lo que estamos en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, somos los malos, y entonces los buenos son los bellacos, los buenos son los malos. ¿Qué país, mi Dios? Pero nada, aquí hay una juventud que ha dicho que para allá es que va. Esas 7 muchachas que fueron al despacho del procurador han dicho, ahora nos quieren satanizar, nos quieren llamar terroristas, porque queremos que haya justicia, que haya transparencia, que no haya corrupción, que no haya impunidad. Son de las cosas de este mundo de Dios. Pero bueno, vamos a hablar de cultura. ¿Para qué sirve la cultura? ¿Hasta dónde la cultura debe ser un elemento fundamental en un proceso de transformación o de crecimiento humano? Porque decía el gran José Martí, ser culto para ser libre. Y solo la educación puede movilizar a una persona de un estrato social a otro. Por eso el maestro Rafael Nino Félix dice, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la gran movilizadora social de la República Dominicana, porque un jovencito de una familia humildísima, pobrísima, puede llegar a las aulas de la Universidad Autónoma con disciplina, con dedicación, con mucho esfuerzo, conseguir un título universitario y entonces tener una buena colocación laboral y él movilizarse de una condición de humildad económica, material, de humildad de existencia, movilizarse, él y su familia. Por eso dice el maestro Rafael Nino Félix, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es el principal activo de la República, es la principal institución del país. No debe dejarse morir jamás, pero ojalá que los académicos, y no voy a decir los empleados, no dejen morir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no va hace años por el mejor de los carriles. Pero bueno, es que el país anda mal y hay que recuperarlo. Con nosotros el artista, el hombre de la patria, el patriarca, don Manuel Almonte, para conversar de estas cosas. Don Manuel, gracias por estar con nosotros, para que hablemos de la cultura y la necesidad de transformación para bien de este mundo nuestro, de este mundo de Dios. Gracias a ti, a vos por el cambio, por traerme de nuevo a conversar contigo y con tus amigos televidentes sobre el tema cultura. Bueno, yo quiero regalarte un libro antes de que tú empieces. Esta es una publicación nuestra de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. Fidel en abril. Fidel en abril, mire esos rostros, el de Fidel, digamos que a la izquierda, y el de Francisco Alberto ahí a la derecha. Es una publicación de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba que recoge un discurso tremendo, único, del doctor Fidel Castro Ruz, pronunciado el 1 de mayo del año 1965, a apenas 3 días de la invasión militar de Estados Unidos contra la República Dominicana en ese abril glorioso. Se lo dejo para que usted lo conserve con los hijos y los nietos, don Manuel. Y hablemos de cultura y poder. Sí, pero fíjate, escúchame, a mis hijos y a mi nieto también les voy a decir la inconsecuencia tuya, que no me buscaste para que yo te hiciera esa portada, esa hermosa portada. Pero ya es hermosa portada, Manuel. Hermosa portada. Me va a fusilar. Yo tengo un dibujo de Fidel y otro de Camaño. El de Camaño a lápiz, sí. Sí, a puntilla, a plumilla. Y a Fidel también a plumilla. Que eso está bien, pero con la finalidad de difundir los aspectos de la cultura más importantes, como son las artes plásticas. Tú me hubieses facilitado decirle a mis hijos que tú eras un completo difusor
de las artes y la cultura. Pero voy a tener que decirle a media porque mira, es un buen libro sobre Fidel y Camaño, Abril, pero no usó los dibujos, las obras de arte del abuelo de ustedes, del padre de ustedes. Bueno, de todas maneras, muchas gracias, Manuel, por el ofrecimiento para usted contribuir. En una próxima publicación tocaremos su puerta y esperamos que no se niegue. Y si se niega, le voy a llevar este video. Mire, usted se comprometió con esto, patriarca. Así que, perfecto, muy bien. Perfecto. Manuel, la importancia de la cultura y de las artes plásticas en un proceso de transformación social y política. Bueno, a ver, hemos hablado de eso, pero es un tema que realmente no se va a acabar en 1, 2, 3, 10 programas. Por eso tenemos que tocar por parte, pedacito más bien, analizar parte de este asunto, de este tema de la cultura y específicamente de las artes como plataforma, diría yo, para la lucha por el cambio, pero no cualquier cambio, para la lucha por el cambio de sociedad, pero no cualquier sociedad, porque tiene que ser una que niegue completamente la actual, la que está vigente. Entonces, fíjate, yo he dicho varias veces que he venido aquí al programa que el hombre, antes de hablar, dibujó, pintó, antes de hablar. De manera, luego viene, hace escultura, ese tipo de cosas. El primer lenguaje que elabora el hombre, la primera forma más acabada, digamos, de comunicación, fue precisamente el dibujo. De ahí la importancia de ver que las artes sirven como parte del desarrollo del hombre. El desarrollo del hombre no es posible sin que se encuentre acompañado de ese trabajo con la espiritualidad, con los sueños, con las ideas de necesidades, de resolver necesidades cotidianas. Y esto de las artes siempre acompañó al hombre, desde la caverna acompañó al hombre para hacer un estudio, un reflejo de la realidad, pero de la realidad para el cambio de esa situación, de esa realidad por una superior. Al principio las artes, pues es lógico, no tenían esa configuración de ser practicada como reflejo de la realidad para transformar esa realidad en términos raizar. No, simplemente era quizás para expresar las experiencias en la casa, en la vivencia diaria, y por eso ustedes ven que en las cavernas aparecen imágenes de hombre primitivo cazando animales, más que cualquier cosa, más que una mariposa, pintó una florecita, eran imágenes que reflejaban la vivencia diaria por la subsistencia del ser humano en esos momentos. Luego, en la medida que el hombre se desarrolla, esa expresión de la realidad le sigue acompañando hasta nuestros días. Perfecto. Pero ya en nuestros días el hombre desarrolla la concepción clara y definida mediante el estudio de esa experiencia artística de que esta es una herramienta necesaria para ayudar al cambio de sociedad, no tan solo como muestra de subsistencia,
como reflejo de la cotidianidad, sino como una herramienta para el cambio social. Manuel, estamos viendo unos trabajos tuyos en pantalla. Hablabas de dibujo. ¿Dibujo es igual a pintura? ¿Técnicamente son cosas diferentes? ¿Tu área de dibujo o es pintura? ¿Ambas? Bueno, el problema es que el dibujo es parte de la pintura, pero no al revés. O sea, usted puede dibujar y ya. Puede agregar la pintura, perfecto. Son dos elementos diferentes, pero van ligados. Entonces, el dibujo, al agregar la pintura, pues por eso se llama pintura. Esto es el pintura. Dibujo solo es línea. Lo que vemos aquí es pintura. Eso es pintura, pero ya es un problema de estilo. Hay una característica. ¿Qué representa, qué contenido tú presentas cuando haces este trabajo? Bueno, aparte del contenido, déjame decirte que en esa forma de yo pintar, eso es lo que se llama estilo. Fíjate que hay línea y hay pintura. Lo que yo pretendo es la permanencia de la originalidad de la pintura, la permanencia del dibujo, la supervivencia del dibujo por encima de la pintura. Yo decía que el hombre primero dibujó antes de hablar. Entonces yo trato de ser consecuente con este juicio y en mi estilo, en mis obras, le doy vida permanente a la línea, al dibujo, aún agregándole pintura. Mi pintura es dibujo primero y después pintura. Ahora bien, el significado ese es tu estilo. Ese es mi estilo, o sea, es darle vida propia a los dos elementos, pintura y dibujo. Este estilo abunda mucho en la humanidad, en los artistas plásticos, no digo del país, sino en sentido general. Bueno, a veces se encuentra, lo que yo no sé es si le pueden explicar, si le dan sentido a la supervivencia del dibujo en la pintura. No sé si ellos lo hacen con criterio. Ahora yo sí sé que lo hago con ese criterio. Es de darle vida, de continuidad a la línea, al dibujo. No debe de matarse, entiendo yo. Algo que nace con la misma humanidad no debe desaparecer cuando usted le aplica la técnica de la pintura. Son dos elementos en el estilo que deben de permanecer. No sé, como te digo, si los otros pintores tienen criterio de lo que están haciendo, pero Manuel Almonte sí. En la obra que tú me preguntabas ahorita, yo tengo una serie que vengo trabajando hace más de 40 años, que se llama Serie Utopía. La serie Utopía trata sobre todos los temas que tienen que ver con la concepción, no que tengo yo, sino que tiene una franja de la humanidad muy importante. Una utopía que no muere, un sueño que no muere. Y yo lo reflejo en cuadros como ese, la mariposa y el caballito. Fíjense, yo creo en la unidad de los buenos. Muchas veces se cree que una persona por determinada forma de vestir, de hablar, de esto, más que de accionar, es una persona mala. Yo pienso que el accionar es lo que debe definir de si una persona es buena o mala. Entonces, en esa obra, en esa serie, más bien, cuando yo trabajo la mariposa y el caballito, precisamente trato de expresar la fusión, la unidad que debe de existir entre los hombres. La mariposa es un animal, un insecto, yo no quiero llamarle insecto, pero vamos a decir, la mariposa es parte de la gente buena de la humanidad, el caballito también.
aunque es más agresivo. ¿Usted sabía que el caballito es el enemigo número 1 de la mariposa? Más que el hombre mismo incluso. El caballito es el enemigo número 1 de la mariposa. Sin embargo, yo trato de fundirlo en ese ejemplo de danza que refleje el futuro de la humanidad, la utopía. No la utopía realizable, para mí todas las utopías son realizables, son sueños. Y el que sea realizable depende de la persistencia de quien la alberga en su alma, en su pensamiento. Usted le incorporó ahí en otra obra otro elemento al caballito y a la mariposa y aparece una mujer. La imagen anterior, la señor anterior, director. sí, la anterior, Aquí. ese es otro tema de la utopía, pero este trata sobre la ciguapa, es un tema sobre la ciguapa. Fíjense el pie izquierdo que lo tiene al revés, si esa mujer tiende el pie, queda para atrás, se nota abajo con la mano, ¿no? Y la mariposa y el caballito, de nuevo, eso es muy recurrente en mis obras, porque es parte, todo ese accionar del ser humano es parte. La luna ahí de explica la nocturnidad. Esa no es la idea, es el mundo por venir, el mundo por construir, es el sol, es la luna, es el mundo por construir, siempre esa mariposa, ese caballito. Y algo que yo no sabía, y me lo dijo un amigo ya muerto hace unos años, que mis personajes siempre están mirando hacia el sol, hacia adelante. Yo no me daba cuenta de eso. ¿Tú sabías eso? Me decía ese señor, que los personajes que tú pintas siempre están mirando hacia arriba. Tú andas en búsqueda de Dios, de qué sé yo qué. Bueno, yo no tenía idea de que eso era, pero yo cuando lo hacía así era como una muestra muy propias, sin quizás meditar. Digo, me refiero a la parte de siempre los personajes estar mirando hacia arriba. Una muestra de que en la interioridad del hombre, si se cree realmente en un concepto sano, amplio, diríamos de cambio, como se habla hoy del mundo, entonces se hacen cosas que no nota ni siquiera uno mismo, como ese rasgo, poner al hombre a mirar en términos de futuro, hacia adelante, hacia arriba, hacia el sol. Aquí que tenemos al monte, ¿qué refleja esto? Simplemente el amor, la maternidad, los personajes, aunque se ve como un ave, ¿no? También, sí. Y la luna de nuevo, sí. Un abrazo. Fíjate, el día pasado yo estuve viendo, el 28 de abril, revisando las obras que han quedado de los artistas que hicieron su pincel una manera de combatir, de aportar a la lucha contra el imperio. Un 24 de abril del 1965. Las artes, y eso es bueno que saquemos un pasito para hablar sobre eso. Yo me imagino que tendremos que concluir por ahí. Jugaron un papel importante. Hay un tema sobre la maternidad que hizo, creo que fue Ramírez Conde. Sí, fue Ramírez Conde. ¿Será Condecito? Sí, el Condecito. No, el Condecito no, Oviedo. Ramón Oviedo. Sí, es una maternidad muy famosa. Es aquella mujer que tiene un fusil en una mano y una criatura en la otra. Eso es muy famoso. Los sectores del progreso conocen esa. Entonces, me di cuenta que hay cierta similitud con esta obra mía
que hace unos años realicé. Es una maternidad. Y precisamente sin yo tener en cuenta, sin recordar esa obra de Oviedo, pues elaboré esa. Fíjate que hay un águila detrás, un águila detrás, y la señora protegiendo a su hija. Un abrazo de protección, pero la mano izquierda alejando la intervención de esa águila. Un reflejo del mal, de la situación que vivimos, la realidad hoy. Una realidad pecaminosa, peligrosa para el futuro de nuestros hijos. Ya nosotros, por suerte, supervivimos a épocas iguales o peores y no queremos que nuestros hijos pasen por la misma situación. Entonces ese cuadro refleja eso. Y la luna ya, de nuevo, la persistencia. ¿En qué? Solamente la construcción de una nueva sociedad, sin miedo, en libertad, hacia el progreso, puede eliminar definitivamente las razones, no lo que produce el miedo, el terror, el desencanto, el peligro en que se desenvuelve la sociedad. Por ahí hay mucho por donde hablar. Ya, vamos a seguir viendo las imágenes para seguir comentando, a ver si el señor director la mueve. Otra, por favor. De nuevo otro caballito, otra mariposa, sí, es recurrente. Ahí hay, sí, una danza completa de los espíritus benditos, digo yo, de los espíritus. Ver un caballito ahí suspendido, aleteando, es precioso. Y aquí una niña como que se chupa el dedo, Manuel. Correcto, es una niña de un amigo mío que le gustaba chuparse el dedo, mamarse el dedo, y yo recordando, ya ella está tiene hijos y todo, pero recordando esa época en cuando era niña, hice ese trabajo. Siempre con las líneas. Sí, partiendo siempre del dibujo. Siempre como tal. del dibujo y la permanencia del dibujo. La permanencia del dibujo. Esa es una de mis características, consciente. Estas obras de Manuel aparecen en el mercado, hay una galería. Manuel trabaja las artes plásticas como una cuestión simplemente estética, es un medio de vida, se venden, es posible adquirirla. ¿Aquí qué tenemos? Bueno, aquí como todo un Cristo, Manuel. Sí, eso es... al pie del Calvario, es como la crucifixión de Cristo, ¿no? Sí, claro. Explica la técnica en acrílico. Ahí está todo, sí, acrílico, tinta. Tinta sobre lienzo, seria utopía. Correcto, es de la misma, o sea, ¿por qué la crucifixión es parte de la serie Utopía que ya definí ahorita? Porque yo tengo el concepto sobre Cristo. O sea, a mí el problema no es que, o sea, el concepto que tengo sobre Cristo no es mucho de si fue o es hijo de Dios o no lo es. Ese no es el problema, porque no es una connotación religiosa que le doy. Si partiríamos de esto último, tendría que entrar a explicar, ¿no?, que es el Hijo de Dios, que es esto. Entonces ahí yo no quiero confusiones con respecto a la posición del hombre y sus creaciones, como una de ellas, que es la religión. Esto es una obra importante, Manuel. ¿Pudiera esta obra ser donada a una iglesia en San Francisco de Macorís, su pueblo, y que allí pueda sobrevivir el paso de los tiempos, de los siglos? Si pudiera producirse eso último, yo no tengo ningún problema, porque tú hablabas ahorita de cuál es la naturaleza. O quizás replicarla o reproducirla en una pared en una iglesia, sí, que quede fija ahí sin tener que ser un cuadro. Pero si hay garantía de que se va a proteger y no se va a asesinar con el tiempo, como han hecho con obras mías de Silvano y de muchos artistas. Eso es lo único, pero yo no tengo ningún problema. Yo le dono una obra a cualquiera que tenga la finalidad de lo bueno, de lo positivo, de hacer el bien. Yo no tengo problema con eso. Y más si son instituciones dedicadas a hacer el bien. Entonces... ¿Aquí que tenemos un payaso? Es un payaso.
pero es el canto a la alegría como forma de reconocer su unidad íntegra con la tristeza. Fíjate, el payaso es signo de alegría, pero al mismo tiempo tiene como fundamento a la tristeza. O sea, la tristeza no puede en ningún momento estar separada del hombre. Y yo diría, bueno, tú dirás, pero ¿cómo? ¿Que no lucha por la alegría? Sí, luchamos por la alegría, pero con los pies sobre la tierra. Eso significa entender por qué cuando un niño nace le dan una nalgada, lo hacen llorar. Y yo diría que para cuando abra la puerta, cuando se abre esa puerta a esta realidad que se llama mundo, entienda que esto no es fácil, que esto no es para débiles, que esto no es para juego, que hay que enfrentar, que hay que disponerse desde el momento en que se abren los ojos a entender que usted va a sufrir dolor, aunque le acompañe la alegría, aunque luche por la alegría, pero será siempre sobre el dolor. Este es un tema ya de dibujo puro, esto es dibujo prácticamente puro, pastel y lápiz. ¿Qué representa? Bueno, estos son, fíjate, es una composición, una jovencita, se ve jovencita, ¿verdad? Y una guitarra, y el sueño, la luna otra vez, es eso, sueño de juventud, creo que así que se llama. O sea, la juventud que no tiene sueño, murió ahí, no llega viejo. La juventud que no tiene sueño no llega viejo. Entonces, pero no sueño cualquiera, sino el sueño de configurar en su vida una nueva sociedad para la existencia, su existencia y la de las generaciones que le... Quedó en el aire la pregunta sobre las obras de Manuel y el mercado. ¿Hay alguien que coleccione las obras de Manuel Almonte? Hay mucha gente. Precisamente la semana pasada, en la muerte del camarada Guillermo San Juan, tú no fuiste. Una de las cosas que estuvimos analizando, no que tú no fueras, sino los comunistas se mueren, la gente buena se muere, y los que quedamos y nos enteramos. Había una compañera, Rainelda, del PCD de los años 80, que después del proceso de ir a la misa, nos juntamos en la casa de Ramona Almonte a conversar sobre Guillermo San Juan y las experiencias de los 80, la poca solidaridad que queda hoy con lo que hemos sobrevivido a esa generación ejemplar, lo más puro que ha habido en este país es la generación de los 70, 80, esa pléyade de jóvenes comunistas que enfrentaron al tirano y luego, por desgracia, se autodisolvieron. Pero lo grande es que nos damos cuenta de lo que han quedado con la frente en alto cuando mueren. Pero pensábamos que había muerto, y ni siquiera ahí nosotros vamos a rendirle honores a esos que han mantenido sus ideas. Raineda hablaba sobre esto y realmente, óyeme, fue terrible. Ahí, precisamente, la esposa de Guillermo San Juan, a mí se me había olvidado, tiene una buena colección de obras mías. Yo no me recreé yo con mis propias obras, porque vi allí, junto al dolor de la pérdida de su esposo, Guillermina era la esposa de Guillermo San Juan, el mismo nombre. Junto al dolor de la pérdida de Guillermo, en su casa encontré una colección bien amplia de mis obras. Entonces encontré
el dolor y encontré la alegría, el placer de encontrar que todavía hay gente buena, sana y que le dan valor a la obra. En mi casa hay solo una obra de Manuel Almonte, es un trabajo de serigrafía que utilizó el Partido Comunista Dominicano en una de las cenas de Navidad. Y esa la conservo y está enmarcada y es una obra que distingue la sala de mi casa, pero solo tengo esa. Ya veré si puedo habilitar un presupuesto para pasar por la Galería Almonte y Jacinta, a ver qué me trae mi escasísimo presupuesto al pasar por esa prestigiosísima galería. Vamos a una pausa, señor director, y de nuevo al regresar vamos a hablar entonces de arte y compromiso. Vamos a ver algunas cosas de un hermano, de un camarada en términos de trabajo gráfico y su aporte así a las ideas del trabajo gráfico. Vamos a hablar de Alfredo Pierre. Vamos a la pausa, señor director. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202